Pusimos algunos nombres de personajes bíblicos para estudiarlos, para aprender de ellos. Y a mí me toca hablar de Timoteo. Y siendo Timoteo uno de los personajes más importantes del Nuevo Testamento, la verdad que para contar su historia tenemos que armar algo así como un rompecabezas. No hay en ninguna parte la historia de Timoteo, en ningún momento se menciona que él haya dicho algo. Así que todo lo que podemos hablar de Timoteo es por lo que leemos en las cartas del apóstol Pablo y por lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Así que vamos a mirar un poco la historia para después señalar algunas cosas que podemos aprender de su vida. Primero, que la palabra Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios. O otros dicen el que honra a Dios. Este es el nombre. Timoteo había nacido en la ciudad de Listra. Ahora vamos a ver el mapa. Región de Licaonia, en la provincia romana llamada Galacia. Sí, ahí está. Le enseñaron las Escrituras, lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento, o también se menciona como el libro de la ley y de los profetas. Era lo único que había. Así que la madre y la abuela le enseñaron. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:5. Pablo se convirtió en el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a volver un poquito para atrás y vamos a ver el viaje misionero. Timoteo escuchó esto, al punto que el apóstol Pablo lo menciona a Timoteo como un hijo espiritual de él. Esto es en 1 Corintios 4:17, le dice, por esto comienza a desarrollar sus dones, no solamente en un lugar, en una ciudad, sino que en otras. Así que en el segundo viaje misionero, Pablo se lo encuentra. Vamos a leer desde el Hechos 15:39, esto no va a estar en la pantalla, Hechos 15:39 al 16:5. Mabel, podés leerlo. Bueno. Hola. Ahora sí. Hechos capítulo 15, versículo 1. 15:39. Hechos capítulo 15, versículos 39. 39. Su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo y navegó hacia Chipre. Pablo escogió a Silas y al salir los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Luego viajó por toda Siria y Sicilia, fortaleciendo a las iglesias. Seguí. Bueno, no importa, también, déjalo ahí. Sale entonces otra vez de Antioquía y llega a Listra. Cuando llegó a Derbe y Listra, este texto está en las transparencias, donde encontró un creyente llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego, los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. Así que en el tiempo entre el primer viaje y el segundo, Timoteo había desarrollado un carácter que era elogiado por los hermanos de estas dos ciudades. Por esta razón, Pablo decidió tomarlo como un discípulo personal y lo invitó a Timoteo a unirse al grupo, y Timoteo, posiblemente tenía unos 20 años, aceptó la invitación. Aceptar la invitación significaba
dejar sus proyectos de vida, sus sueños, no sé si alguna novia dejó, pero dejó todo, dejó la familia y aceptó el llamado del Señor y comenzó a acompañarlo al apóstol Pablo. Pero claro, hay que señalar algo. Dado que era hijo de una familia mixta, es decir, griego y judío, no había sido circuncidado. No voy a hablar mucho de la circuncisión, pero es algo bastante incómodo para los hombres. Los judíos circuncidan a los bebés apenas nacen. Hacerlo cuando uno es adulto supone unos 3-4 días de mucho dolor y sufrimiento. Pero claro, él lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque estaba en el medio Timoteo. Para los judíos era griego, porque no se había circuncidado, era una apóstata. ¿Cómo? Siendo hijo de una mujer judía no se circuncidó. Y para los griegos era un judío. Ahora, como Pablo iba a tener que hablarle mucho a los judíos, necesitaba solucionar este problema y entonces, dice el versículo 3, Pablo quiso que Timoteo lo acompañara, pero antes lo hizo circuncidar para que no se ofendieran los judíos que vivían en aquellos lugares, ya que todos sabían que el padre de Timoteo era griego. Llegaban a una sinagoga, yo no sé si hacían una inspección ocular del asunto, pero por lo menos le preguntaban, ¿está circuncidado? Así que Timoteo viaja con Pablo y Silas, atraviesan todo Asia Menor, hay un mapa para ver eso. En Troas, que no figura allí, es antes de cruzar el mar, lo último ahí, encuentran a Lucas. Es importante este detalle porque Lucas desde ese momento se convierte en el historiador y habla en primera persona. Hasta allí habló por lo que le contaron. Se embarcaron a Macedonia, que es ya Grecia, fueron a Filipos, todo ello está hermosamente narrado en el libro de los Hechos, y luego a Tesalónica. Cuando predican en Tesalónica, bueno, en Filipos lo azotaron y lo metieron preso a Pablo. En Tesalónica empieza a tener problemas y los judíos lo hacen echar y se van a Berea, pueblito al lado de Tesalónica. También de allí lo hacen echar. Pero cuando los judíos de Tesalónica, dice el texto, supieron que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios también en Berea, se fueron allá y empezaron a alborotar y perturbar a la gente. Pero los hermanos hicieron que Pablo saliera sin demora hacia la costa, mientras Silas y Timoteo se quedaban en Berea. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta la ciudad de Atenas, luego volvieron con instrucciones para que Silas y Timoteo se le reunieran lo más pronto posible. Así que pequeño grupo se quedó ahí en Berea, al lado de Tesalónica, y Pablo lo deja ya a poco de empezar su trabajo como colaborador con Silas, a ministrar, a cuidar, a enseñar a esas iglesias que recién comenzaban. Más adelante Pablo y Silas van a donde está Pablo. Pablo, después de estar en Atenas, va a Corinto, y Pablo lo envía a Timoteo a Tesalónica para animar a los hermanos. Y al volver le trajo muy buenas noticias de lo que la iglesia estaba viviendo, así que Pablo se siente motivado a escribir la primera carta a Tesalónica. Estamos hablando del año 50, 51, habían pasado 20 años de la muerte y resurrección del Señor. Es lo primero que se escribe de todo el Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses. Y Pablo lo envía a Timoteo con este primer escrito. Así que Timoteo se convirtió en un colaborador de Pablo. Estuvo con Pablo en Corinto, en Éfeso,
Desde Éfeso lo envió a Corinto a llevar la primera carta. Cuando Pablo está en Éfeso y se entera de todo lo que está pasando en la ciudad de Corinto, le tiene que escribir una carta muy fuerte a los creyentes. Tenían muchos errores, había muchos problemas en esa iglesia, pero es interesante que al escribir, Pablo agrega esta frase al final de la carta. Si llega Timoteo, procuren que se sienta a gusto entre ustedes, pues trabaja en la obra del Señor lo mismo que yo. Así que ninguno de ustedes lo desprecie, lo tenga en poco, sino al contrario, ayúdenlo a seguir su viaje en paz, para que venga a verme, porque lo estoy esperando junto con los otros hermanos. Parece que Timoteo tenía un carácter débil, era tímido, apocado. La gente fácilmente no lo tenía muy en cuenta, no lo valoraba. Ya más adelante, cuando está como pastor en la iglesia de Éfeso y Pablo le escribe la primera carta, le dice: Timoteo, te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuso las manos. Avivad lo que Dios te dio. Pues Dios, mire qué texto, no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Se estaría acobardando Timoteo? Ni de temor. ¿Tendría temor Timoteo? Sino nos dio espíritu de poder, de amor y de buen juicio. Y luego le dice algo más. ¿Se estaría avergonzando Timoteo? No te avergüences, puedes dar testimonio a favor de nuestro Señor, ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa tuya. Ustedes saben que una de las razones por las que muchos discípulos abandonaban a Pablo era porque les daba vergüenza decir que el líder de ellos estaba preso. Decir que el líder, el apóstol al que ellos seguían era alguien condenado por el Imperio Romano. Pablo le dice: mirá, no te avergonces. Otros se avergüenzan, sí, no voy a hablar, pero hay. En el texto se menciona a otros que se avergonzaron de Pablo y lo abandonaron. No te avergüences. Antes bien, con las fuerzas que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Acá hay algo interesante que quiero señalar. Dios utiliza toda clase de personas con toda clase de caracteres. Hay gente que dice: yo soy muy tímida. No, Dios te usa. Yo no tengo mucho carácter, pastor. Dios puede usarte igual. Hay algunos que piensan que se necesita tener un don de elocuencia, un don de iniciativa, un don de liderazgo para servir al Señor. Y no es así. Dios utiliza gente de toda clase que simplemente está dispuesta a decir: Señor, estoy listo para servirte. No soy predicador, no creo que nunca sea predicador, pero la iglesia no funciona solo por los predicadores, funciona por cada hermano que con el don que tiene, con lo poco que recibe, lo pone en la mano del Señor y lo multiplica. Eran muy cercanos Pablo y Timoteo, porque es imposible hablar de Timoteo sin hablar de Pablo. Tanto es así que figura como autor Timoteo, aunque rara vez decimos como le escribió Timoteo a la carta. No, en realidad todos pensamos que es Pablo y lo agregó a Timoteo por una gentileza dado que estaba junto a él. En 6 de las cartas: 2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses y Filemón. Y ya más al final de la vida, el apóstol le escribió las 2 cartas a Timoteo, 1 y 2 Timoteo, que son una inspiración. Ahora, una de las cosas que muestran estas cartas es el corazón de Timoteo. En Filipenses 2, 19 al 24, cuando Pablo le está escribiendo desde la cárcel a la iglesia de Filipos, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al tener noticias vuestras. Miren esta frase:
porque no tengo a ningún otro que comparta mis sentimientos y que tan sinceramente se interese por vosotros. Tenía el corazón de amor. Y cuando hablaban de la iglesia de Filipos, amaba esa iglesia, Timoteo. Y entonces Pablo dice, pues todos, ¿quiénes serán todos? Buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Saben que aún dentro de la iglesia hay mucha gente que busca su propio interés. Busca que le sirvan. Busca que lo reconozcan. Busca que lo valoren. Y está todo bien eso. Buscan ser el centro. Pero ya conocéis los méritos de él, dice Pablo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Este es el corazón de Timoteo. En un momento Pablo le dio una tremenda responsabilidad, la de ser pastor de la iglesia de Éfeso. Y la tarea central de Timoteo es enseñar la sana doctrina, por lo que se lee especialmente en las dos cartas. Había falsos maestros que se habían introducido en la iglesia y le dice, Timoteo, corregí, predicá, trazá bien la palabra de verdad. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Va a haber un montón de gente que va a ir a escuchar lo que le viene bien. Vos no prediqués para agradar el oído de la gente, vos predicá la palabra de Dios. Y va transcurriendo el tiempo, pero realmente a ustedes piensen que todo esto sucedió en unos 14, 15 años, desde que Pablo lo tomó como discípulo hasta el momento en que Pablo ya empieza a escribir que sabe que no va a salir. Hay que entender, Pablo estuvo preso, no muy mal, estaba en una casa, lo podían visitar, hacía reuniones en esa casa, fue liberado y luego volvió a estar preso, pero en una situación mucho más dura. Posiblemente fue liberado y fue vuelto a tomar cautivo en la ciudad de Troas, porque sorpresivamente se olvida los libros y el capote. Está preso en Roma y está escribiendo las últimas palabras. ¿Y qué le dice a Timoteo? A mí me emociona esto. Porque cuando uno está en esa celda, las celdas que nosotros conocemos de las cárceles son una al lado de otra. Las celdas en las cárceles romanas eran una arriba de otra. Y uno entra en la celda esa por el techo. Y ahí estaba solo Lucas, copiando, escribiendo lo que Pablo le decía. Y entonces le dice, procura venir pronto a verme. El padre que llama al hijo, mirá que no sé cuánto me queda. Aunque algún tipo de esperanza de pasar el invierno tenía, dice, versículo 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Parece una cosa menor, pero habla de la intimidad, de la confianza que Pablo le tenía a Timoteo. Habla de la lealtad de Timoteo. No sabemos realmente si llegó Timoteo a verlo a Pablo con vida. No se nos dice. Lo que sí sabemos que más adelante en la historia, Pablo fue decapitado. Pero Timoteo vivió muchos años más. Pablo fue decapitado ahí entre el 65 y 66. Ya para el 90 se dice la tradición que Timoteo murió, pero previo a morir lapidado
y esto es simplemente lo que dice la tradición, en la Biblia no está, estuvo preso, porque en Hebreos 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. No se sabe quién escribió Hebreos, con el cual si viene pronto iré a veros. Así que Timoteo estuvo preso por servir al Señor. Para terminar, ¿qué podemos aprender de la vida de Timoteo? ¿Se dan cuenta que son un rompecabezas de historias, de textos, de versículos que se van uniendo el uno al otro para conformar esta historia? Pero podemos sacar algunas enseñanzas. Número 1, el valor de una madre y una abuela que le enseñen la palabra de Dios en la niñez a sus hijos. Eso tiene mucho valor. Tenemos un misionero como Luis. ¿Quién le enseñó a Luis? La mamá. Tu abuela, no sé, posiblemente. A Willy, ¿quién le enseñó? La mamá. A mí, ¿quién me enseñó? Mi mamá. No conocí casi a mis abuelas, pero mi mamá. Y usted me dice, a mí no. Bueno. Pero ahora sos responsable de enseñarle a tus hijos, a tus nietos, la palabra de Dios. Segundo, que era apreciado desde joven por su conducta como cristiano. Algunos jóvenes piensan, bueno, la juventud es la época en la que puedo vivir libremente, ya cuando madure un poquito, me haga más grande, voy a empezar a tomar decisiones, me voy a empezar a portar bien. No. Desde joven tiene que ser fiel al Señor. Tercero, escuchó el llamado y respondió. El Señor Jesús llamó a muchos, pero no todos respondieron. Y otros respondieron, pero cuando vieron el costo de seguir al Señor, lo dejaron, lo abandonaron. Timoteo, no sabemos qué perdió, qué dejó, qué abandonó, qué sacrificó, pero cuando recibió el llamado aceptó. Cuarto lugar, estuvo dispuesto a hacer el sacrificio y sufrir. Me refiero a la circuncisión, no quiero hablar mucho sobre este tema, es algo muy doloroso. Pablo le dijo, te tenés que circuncidar, no había penicilina, no había antibióticos, no había analgésicos, y había que aguantarse el dolor. En quinto lugar, aprovechó todas las oportunidades para aprender y para enseñar. En el tramo entre Listra, pasaron ahí predicando por todos lados, Troas, el barco, Filipos, Tesalónica, Berea, y ahí se quedó sin el apóstol que enseñaba, y ahora él, porque se preparó, tenía los oídos abiertos, tomaba nota, escuchaba cada mensaje y lo repetía, lo reescuchaba, lo ponderaba, lo apropiaba. Y luego entonces lo aplicaba, exhortando y animando a los hermanos. No puso como excusa su debilidad de carácter o su juventud. Sí, es cierto que Pablo le tiene que decir, nadie tenga en poco tu juventud. Como que había gente que decía, es demasiado pibe. Digamos, tendría 35 años cuando le decían eso, no era tan pibe. Ahí la situación es que tenía que ordenar como pastores a personas casadas, marido de una sola mujer, que eduquen bien a sus hijos, y él no tenía ni esposa ni hijos. Así que había algunos que decían, ¿cómo este va a ordenar a pastores si él ni siquiera está casado? Nadie tenga en poco tu juventud. ¿Y sos tímido? Uno puede ser tímido, puede tener un carácter débil,
pero no debe ser ni temeroso ni cobarde, debe ser valiente, porque somos soldados del reino de Dios, del ejército del Señor. Amaba a los hermanos, se nota, estaba dispuesto a servirles y era un fiel defensor de la sana doctrina. Pablo le exhorta una y otra vez: predica la palabra, predica la sana doctrina, no te dejes llevar por las habladurías, no acomodes el mensaje a la época, no acomodes tu fe a lo que dice la cultura dominante, mantenete firme. Su lealtad al apóstol era una bendición para el apóstol. Contar con Timoteo, algunos piensan que el apóstol sabía que se iba a morir, sabía la carga que tenía por todas las iglesias que se esparcían y se multiplicaban. Estamos hablando, escuchen bien, cuando Pablo se muere, habían pasado 25 años de la resurrección del Señor Jesús, más o menos, y ya había iglesias en toda Asia Menor, en Grecia, y ya se estaba llegando a Roma. Tantas iglesias, tantos problemas, tantas dificultades. Necesito a alguien que lleve adelante la obra, y muchos piensan que este era y fue Timoteo. También estuvo listo para sufrir, estar en prisión, como les mencioné, y fue fiel en lo pequeño. Tráeme el capote. El apóstol es Timoteo ya maneja la iglesia de Éfeso, las otras 7 iglesias, pero no se achicó, no pensó que le estaban pidiendo algo de un cadete, no, porque era fiel en lo poco, y el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y Pablo lo termina definiendo así: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todos me ha librado el Señor. Ha sido fiel. Si podemos aprender algo de Timoteo, es su fidelidad, su constancia, su persistencia, su lealtad, su cumplir la palabra empeñada, ser fiel. Una de las cosas que está poniendo a prueba esta pandemia en la vida de muchos creyentes es la fidelidad. Particularmente la fidelidad a la congregación, a la iglesia. Lo que podemos aprender de Timoteo, que él, a pesar de todas las circunstancias, la oposición, fue fiel. Y querido hermano, Dios, cuando lleguemos al cielo, no va a evaluar tanto por lo que hayamos podido hacer en cantidad, sino por lo que hemos podido ser en fidelidad. En Mateo 25, el Señor dice estas palabras: que todos quisiéramos, todos anhelamos poder escuchar cuando lleguemos al cielo. Bien, ¿qué le dijo el Señor al siervo? Bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Estás siendo fiel? ¿Estás siendo fiel? ¿Estás buscando honrar al Señor? ¿Estás buscando cumplir las promesas que le hiciste al Señor?
Es más difícil ser fiel en épocas de abundancia. Un amigo mío fue a Rusia en la época de la persecución, estoy hablando antes del año 89. Me lo contó aquí en el año 83 o 84, o sea que en esos años fue a Rusia. Y el cristiano era casi perseguido. ¿Y qué te emocionó? Y dice, estábamos en la iglesia y la gente estaba parada y había cientos y miles de personas alrededor de la iglesia parados y no escuchaban nada porque no podía salir el sonido. Estaban ahí, bajo la nieve. Y cuando le dijeron, hermanos, le pedimos que oren por nosotros, él les dijo, ustedes tienen que orar por nosotros para que aprendamos a ser fieles. Si el Señor te está bendiciendo, gloria a Dios. Está prosperando tu negocio, gloria a Dios. Sé fiel. Sé fiel con tus diezmos, con tus ofrendas, con tu tiempo. El Señor te ha dado un título, te ha dado una carrera, te ha dado un empleo, te ha dado una empresa, te ha dado una profesión. Sé fiel. El Señor dice en su palabra, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Oramos al Señor. Padre, en esta mañana hemos tratado de considerar la vida de Timoteo y nos quedamos con este valor que se extrae de leer su vida. Fue fiel. Y leemos en tu palabra números, fama, aplausos, lo que estás esperando que cada uno de nosotros sea fiel. Y yo te pido, Señor, por cada hermano que está aquí en esta mañana, o que está mirando el programa, o que lo va a ver en algún momento, que tu espíritu le conmueva y le digas, estoy esperando más fidelidad, estoy esperando más lealtad de ti, y que todos podamos comprometernos a ser fiel hasta la muerte. Oramos en el nombre del Señor Jesús. La iglesia dice, amén. Amén. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor.
somos del Señor. Un minuto en silencio y luego nos levantamos para ir. Si el Señor te habló, respondele al Señor con una oración en este minuto. Dale gracias que Él te habló y decile qué pensás hacer con la palabra que llegó a tu corazón. Que el Señor te bendiga.